Bueno, como les decía, el título de hoy es Jesús vino para llamar a los pecadores y el versículo central es Marcos 2:17. Vamos a la pregunta número 1 de la parte 1, donde se subtitula Jesús llamó a Leví. Le voy a pedir a la hermana Aileen, por favor. Y volvió a ser Jesús a la orilla del lago. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Bueno, la vez pasada habíamos escuchado que Jesús había sanado a un hombre que había venido en camilla y Jesús ha expulsado demonios, ha sanado un leproso, también ha sanado paralítico como la semana pasada estudiamos y ha perdonado su pecado. Pero siempre lo que Jesús ha hecho, vaya donde vaya, lo primero que Jesús hizo es darle prioridad en predicar, en enseñar la palabra de Dios, que estaba centrado en el reino de Dios. Esas enseñanzas, como Jesús también, como siempre, hoy también, cuando Jesús salió, dice Jesús salió a la orilla del lago. ¿Dónde es este lago en este momento? Es el lago de Galilea, o el mar de Galilea que llaman ellos, y toda la gente acudía a él, y cuando llegaba la gente a Jesús, porque la gente buscaba sanidad, recuperación, pero lo primero que Jesús les daba a ellos era de impartir la palabra, darle la enseñanza, porque a través de la enseñanza de la palabra de Dios, ellos podían comprender sus pecados y arrepentirse ante Dios. Y eso es lo primordial que Jesús vino a hacer para que a través de ese arrepentimiento pudiera ser también recibir la sanidad. Jesús sabía muy bien cuál era el problema de la gente. El problema de la gente no era el problema de salud, no era el problema principal de la gente. Si bien ellos padecían de enfermedades, ese no era el foco del problema. No era tampoco la falta del dinero, porque ellos vivían en medio de la pobreza por el dominio de los romanos, sino el pecado. Esto es muy importante, hermanos, saberlo, porque muchas personas piensan que si nosotros estamos en medio de algún problema o dificultad, ven a ese problema y enfocan ese problema mismo, pero lo que la Biblia dice, que los problemas al ser humano vienen a raíz del pecado. La verdad que nos está diciendo la palabra de Dios es que si nos vienen problemas en nuestra vida es debido al pecado. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios, Israel, obedecía la palabra de Dios, adoraba solamente a Dios y no adoraba a ídolos, sus vidas iban muy bien, prosperaban. Pero cuando ellos tenían ya una prosperidad, vivían en medio de la opulencia, y cuando empezaban entonces a olvidar, cuando vivía, el problema es que la gente empieza a vivir bien, cuando están bien, se olvida de Dios y empieza a buscar otra cosa en lugar de Dios. Y esa otra cosa es justamente los ídolos. Y cuando los israelitas buscaban a los ídolos, es decir, cuando ellos caían en el pecado, venían problemas en la vida. Venían los ataques de los enemigos. Ahora, ustedes lean la Biblia y van a darse cuenta siempre cuando los israelitas fueron atacados y estaban en medio de problemas, fue cuando ellos desobedecieron a la palabra de Dios. Es decir, cuando ellos pecaron. O sea, la fórmula que muestra la Biblia siempre es cuando uno peca, la vida es atacada por el enemigo. Y cuando están siendo atacados, están en medio de problemas, se arrepienten y pide a Dios que los salven, entonces Dios, por ser misericordioso, los salva y los recupera, los rescata de esos problemas. Y cuando es rescatado y cuando su situación vuelve a ser normal, otra vez vuelve a desobedecer a Dios, entonces nuevamente es atacado por los enemigos. Este ciclo que muestra en el Antiguo Testamento es justamente la verdad que nos muestra en el mundo espiritual exactamente igual. Hoy día nosotros, si estamos creyendo en la palabra de Dios y cuando estamos en medio de problemas, ¿a quién buscamos? Buscamos a Dios.
Oramos a Dios, pedimos a Dios, tratamos de hacer las cosas buena letra a Dios, obedecemos la palabra de Dios, entonces Dios escucha nuestras oraciones y nos rescata y nos resuelve esos problemas. Y cuando los problemas están resueltos, pasa tiempo y la gente va olvidándose de la gracia de Dios y empieza a buscar su placer, egoísmo, y empieza a buscar otra cosa en lugar de Dios. En ese momento otra vez entra el enemigo, que en este caso el enemigo, ¿quién es? El enemigo Satanás y sus demonios otra vez atacan nuestra vida. Entonces esto nos está diciendo una gran verdad, que si nosotros estamos en medio del problema, eso es debido al pecado. Entonces, ¿qué es lo que rápidamente tenemos que darnos cuenta? Es empezar rápidamente a eliminar este pecado, porque este es el problema. ¿Y cómo lo hacemos? A través del arrepentimiento. Pero no solamente con un arrepentimiento humano, el hombre es perdonado del pecado. ¿Cómo podemos ser entonces perdonados realmente de nuestro pecado ante Dios? A través de la sangre, del perdón que derramó Jesucristo en la cruz. Como todo el universo, en todo el universo no podemos encontrar nada ni nadie que nos pueda resolver el problema del pecado. Solo Jesús puede perdonar el pecado del hombre. Y gracias a Dios, Jesús ya vino al mundo y ya murió por mí y ya resolvió el problema mío del pecado, porque derramó él ya la sangre que uno debía derramar. Jesús ya fue el cordero, el holocausto, el sacrificio de holocausto que fue entregado a Dios para pagar el precio del pecado de la humanidad. Por lo tanto, gracias a Dios, nosotros podemos manera ahora ya de resolver el problema del pecado nuestro. Entonces, nosotros cuando tenemos un problema en nuestra vida, ya sea problema de salud o problema de dinero o otro tipo de problemas relacionales, todo esto no es el problema mismo, sino esto es resultado del pecado. Entonces esto tenemos que tener pero muy claro, hermanos, en la cabeza de que realmente en nuestra vida, si hay algún problema, eso es debido a mi pecado. Rápidamente, ¿qué es lo que debemos resolver? Primeramente tenemos que tratar de eliminar este pecado. ¿Y a través de qué? A través de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, los problemas son resueltos. Pero la gente en ese momento no lo sabían, por eso venían a Jesús y venían en busca de solucionar su problema de salud o problemas de hambre, dinero, de la falta de las necesidades que ellos tenían, que ellos requerían, en fin. Ellos buscaban todas otras cosas excepto resolver el problema del pecado. Por eso Jesús enseña. Por eso es importante que nosotros tenemos que aprender la verdad de la palabra, porque conocemos muy bien dónde atacar y cómo resolver, a quién tenemos que luchar, contra quién tenemos que luchar. Por eso Jesús llegó al lago y lo primero que hace es enseñar la palabra. ¿Para qué? Para resolver el problema del pecado, que es el pecado del hombre, para lo cual Jesús vino al mundo. Vamos a ver un poquito el mapa de lo que nosotros habíamos hablado. Entonces, la vez pasada, ¿se acuerdan cuando los 4 amigos trajo al lisiado en una camilla? Eso fue cuando Jesús entró a la casa de Pedro o Simón en Capernaum. Y aparentemente en la historia de hoy narra que Jesús salió de Capernaum y fue a la orilla del lago, de este lago, alguna orilla muy cercana a Capernaum, posiblemente sea el lugar donde estaba Jesús enseñando. Después de dar las enseñanzas, Jesús regresa nuevamente y Jesús empieza a moverse de ese lugar. ¿Y dónde fue? Entró a Capernaum. Y cuando entra a Capernaum, encuentra en Capernaum un lugar de ¿cómo se llama? No sé, un centro impositivo, ya podemos llamar, porque los romanos en Capernaum era una de las ciudades importantes del norte de Galilea. En Capernaum tenía su sede y una de las sedes era también de recaudación de impuestos romanos.
En ese lugar, entonces, vamos a ver cómo continúa la historia. A ver, hermana Lucero, por favor, con la pregunta 1 siguiente. ¿A quién vio al pasar? En aquel tiempo, ¿cómo era la posición de los recaudadores de impuestos y cuáles eran sus características? Al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo. Bueno, Jesús justamente pasaba por el lado, por el centro, dentro de Capernaum. Dice, allí encontró sentado en el lugar de recaudación de impuestos a una persona llamado Leví, que era el hijo de Alfeo, dice aquí en Marcos. ¿Cómo eran? Acá es importante conocer cómo eran la imagen de estos recaudadores de impuestos que habla la Biblia. ¿Quiénes eran y cómo eran considerados? Para eso podemos leer en Marcos 2:16. Dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, o sea, cuando Jesús comía con ellos, les preguntaron a sus discípulos, y o sea, tu maestro, come con recaudadores de impuestos y con pecadores, porque eran considerados pecadores a los recaudadores de impuestos. Y también en Lucas 3:13 también dice, no cobren más de lo debido. Le respondió, ¿por qué? Porque eran pecadores. Estos recaudadores de impuestos eran mismos judíos que trabajaban para los romanos para recaudar impuestos, y no solamente recaudaban la cantidad requerida por los romanos, sino ellos recaudaban más de lo necesario y para quedarse con la diferencia. Entonces esto era una delincuencia. Entonces eran considerados como defraudadores, como mismos, si eran mismos como vendedores de patria, como dicen, ¿no? Porque ellos eran los mismos judíos y servían para los enemigos, para los romanos, y a su vez a costa de exprimir a sus pares, a sus hermanos. Ellos se enriquecían con esa diferencia. Por eso no eran vistos con buenos ojos. Por eso acá hablaban de no cobren más de lo debido, le dice Jesús a los recaudadores de impuestos. Jesús, si lo vemos en Lucas 15, 1, 2, también dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, decían, porque los ponían todos en el mismo canasto, a los recaudadores de impuestos y a los pecadores era lo mismo. Es decir, en la sociedad judía, los recaudadores de impuestos eran traicioneros, eran vendedores de patrias, eran enemigos o eran pecadores, enemigos públicos. Y cuando ellos se acercaban, dice, estos pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Por lo tanto, los recaudadores de impuestos eran pecadores para el común de la gente en ese momento. Eran unos delincuentes. Mateo 21, 2, 32 también. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. O sea, los recaudadores de impuestos eran considerados pecadores, como prostitutas, como delincuentes, ladrones. Todo eso era recaudador de impuestos. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Acá, como les acabo de mencionar, estaba resumiendo que los recaudadores de impuestos eran pecadores públicamente, porque robaban a sus compatriotas, por eso eran rechazados, eran considerados ladrones. Adoraban ellos el dinero, porque eran muy egoístas, se enriquecían a costa de los hermanos y eran mentirosos a su vez eran inescrupulosos porque cobraban impuestos a los pobres para enriquecerse con el dinero de los pobres y no le importaba los mandamientos de Dios. Esto era la vida como vivían los recaudadores de impuestos.
Hoy día, no sé, en la sociedad actual, a nuestro alrededor, podemos ver gentes así, o de alguna manera nosotros en nuestro interior, antes tal vez vivíamos como ellos también. Éramos egoístas, mentíamos, también adorábamos el dinero, no estamos tan preocupados por los mandamientos de Dios, o sea que también tenemos mucho en común con los recaudadores de impuestos. Es decir, nosotros también fuimos pecadores. Entonces hoy vamos a ver cómo Jesús trata a estos recaudadores de impuestos que eran muy rechazados y marginados por la sociedad. Estos eran hombres ricos, por cierto, tenían mucho dinero, pero eran rechazados y odiados por la gente. Encontré una imagen que más o menos mostraba cuando Jesús se encontró para que podamos ilustrar un poco cómo era esa situación. Aquí podemos ver dentro de Capernaum, este hombre que usted ve aquí es Leví, está recaudando impuestos en la entrada de la puerta, donde la gente cuando tenía que pasar por aquí recaudaba impuestos, y cuando Jesús y sus discípulos están viendo a Leví, y cuando llama a Leví. Vamos a la pregunta número 2. A ver, hermano Aldo, ¿está allí? Adelante, hermano Aldo, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué Leví quiso ser recaudador de impuestos? ¿Cómo era su vida anterior como recaudador de impuestos? Bueno, adelante, por favor, léame esto también. Durante el dominio y la opresión romana, si le servía a Roma para recaudar impuestos, podía aprovechar para recaudar más a los compatriotas para quedarse con la diferencia. Era una manera de ganar mucho dinero. Era muy odiado por su pueblo, era considerado oficialmente pecadores y enemigo público. Leví era rico pero odiado por su gente. Vivía con dinero pero también con un cargo de conciencia de culpabilidad y remordimiento. Su corazón no era feliz a raíz del pecado. Así es. Si nosotros leemos en Mateo 9:9, gracias hermano, en Mateo 9:9 está narrando acerca de este personaje, Leví. Pero resulta que él, Mateo, él se da a conocer como Mateo y no como Leví. Es decir, Leví era el nombre original judío de Mateo, pero Mateo ya es un nombre helenístico. En el nombre del latín, en ese momento, ustedes no se olviden que estaban gobernados por Roma. Por eso Mateo significa regalo de Dios. Cuando Leví se convirtió en discípulo de Cristo, él cambió de nombre. Ahora empieza a llamarse como el regalo de Dios. Por eso se llama Mateo. Y es el que escribió el Evangelio de Mateo. Y acerca de su llamamiento, solamente él narra un versículo, solamente en Mateo 9:9, llamando que esa persona fue Mateo. Cuando usted tenga tiempo, por favor, lean este versículo y se van a dar cuenta que lo refiere a Mateo. Así que este Leví es Mateo y se convirtió en discípulo de Jesucristo. Vamos a ver cómo entonces continúa esto, pero lo importante es, como recién acaba de leer hermano Aldo, cómo era el corazón de ese hermano Leví, porque su corazón no era feliz, y no era feliz a raíz del pecado. Entonces, por más que uno tenga dinero, no era feliz. Hoy día todos nosotros sabemos muy bien, ojalá que el dinero es necesario, sabemos que el dinero es necesario, pero el dinero no es el objetivo de nuestra vida. El dinero no debe ser nuestro objetivo primordial. El dinero debe ser un medio por el cual, a través del cual nosotros podamos conseguir la gloria de Dios, pero no vivir para adorar al dinero. ¿Por qué? El dinero no nos puede dar felicidad. Sabemos muy bien que la felicidad viene únicamente de Dios. Y este hombre, a pesar de haber querido conseguir, porque pensaba que la felicidad podía obtener a través del dinero, aunque tenga que ayudar a los enemigos romanos, aunque tenga que traicionar a sus compatriotas,
y quedarse con una diferencia, mintiendo, siendo egoísta. Por más que tuviese mucho dinero, su vida no era feliz, porque la felicidad que él buscaba no estaba en esa manera de vivir, pecando y dejando a Dios al lado. Cuando se da cuenta, está él, ya era muy tarde, pero estaba en medio de esa vida pecaminosa, infeliz, triste, pero no sabía cómo salir de ella. Y es que cuando Jesús, el encuentro con Jesús, ayuda, transforma a la vida de Mateo a ser un hombre realmente feliz, y ahora lo vamos a ver por qué. ¿Qué produjo el encuentro con Jesucristo? Vamos a la pregunta número 3. A ver, hermana Yuri, por favor. ¿Qué dijo Jesús cuando vio a Leví? Sígueme, le dijo Jesús. Bueno, cuando Jesús vio a Leví, ustedes ven aquí la primera parte, cuando Jesús vio a Leví, sabía Jesús muy bien cuál era su problema. Sabía muy bien porque no era feliz. Jesús es Dios. Por lo tanto, Jesús ve al hombre y no solamente ve la apariencia externa, Jesús ve nuestro corazón. Cuando como Jesús vio a Natanael, vio que este hombre, dentro de él no había nada malo. Y también cuando Jesús vio a un hombre de 38 años enfermo al estanque de Bethesda, también Jesús vio que en su corazón había un deseo de ser sanado. Y como Jesús cuando vio a la mujer samaritana, que ella supo que ella tenía como 7 esposas, Jesús nos conoce muy bien. Y asimismo Jesús conoció a Leví, que si bien él hacía ese trabajo, no era un hombre feliz. Y otra cosa que nosotros podemos ver esta actitud de Jesús, es que cuando Jesús lo vio a este hombre pecador, Mateo, Leví, Jesús no lo señaló con su dedo, no lo incriminó, no lo culpó, como lo hacían las otras gente de más. Toda la gente cuando veía, lo insultaba, lo rechazaba, lo incriminaba, pero Jesús no lo incriminó, ni lo señaló con sus dedos como lo hacían los demás. Cuando Jesús se encontró conmigo, ese encuentro con Jesús fue tan hermoso porque Jesús no me atacó, no me incriminó, no me culpó, a pesar de ser pecador. Jesús lo único que hizo es extender su corazón, su mano tan amablemente, su brazo para recibirme. Como ese padre del hijo pródigo, cuando regresó el hijo pródigo, no le culpó ni lo incriminó. Lo único que hizo es lo recibió, lo agasajó, lo amó y empezó a darle todo. Le cambió la ropa, lo lavó, le puso esos anillos de oro, le puso las sandalias para convertirse realmente en su hijo nuevamente. Y ahí hizo una fiesta, mató un becerro para hacer una fiesta, porque dice que este hombre, este hijo mío, había sido muerto, pero ha regresado de la muerte. Así, con esa felicidad nos recibió Jesús. Así que Jesús ni siquiera le preguntó sobre su pasado pecaminoso. Así es Dios. Dios no nos pregunta, sino si nosotros cuando regresamos a Dios, Dios no nos señala con su dedo. Los hombres son los que señalan con los dedos, pero Dios no señala con los dedos. Dios no nos culpa. Dios solamente derrama, con sus brazos abiertos, derrama su amor inmenso contra aquel pecador que viene ante Dios. Por lo tanto, lo mismo que eso de Jesús a Leví fue eso. No lo incriminó, simplemente con sus ojos de amor lo llamó y le invitó a seguir a Jesús. Leví, sígueme, le dijo. En esa palabra decir sígueme tiene mucho significado. Vamos a ver qué significó la palabra sígueme de Jesús para la vida de Leví. Y vamos a ver entonces, hermana Elisa, por favor. ¿Qué significó sígueme para Leví?
Sígueme, le dijo Jesús. Eso es, seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa, en primer lugar, dejar lo que él estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Leví? Estaba recaudando impuestos, estaba pecando contra Dios, estaba viviendo una vida pecaminosa. Por lo tanto, la palabra de sígueme no solamente significa seguir a Jesús. Para seguir a Jesús, lo primero que tenía que hacer era dejar lo que estaba haciendo. Es decir, dejar la vida de perseguir y adorar al dinero a costa de sus pares. Dejar, es decir, seguir a Jesús y dejar la vida pecaminosa. Y seguir a Jesús también significa aprender sus enseñanzas y continuar viviendo según su ejemplo. Es decir, perseverar constantemente en tratar de corregir y vivir nuestra vida en base a las enseñanzas, a la palabra de Dios y seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado. Perdone por el error ortográfico. Y también seguir a Jesús significa cambiar el rumbo y el propósito de la vida de uno, como lo ha hecho Leví. Ahora, el rumbo de Leví no es de recaudar impuestos. El rumbo de la vida de Leví es seguir a Jesucristo y ganar y pescar hombres, no conseguir el dinero, porque la felicidad de uno estaba en pescar hombres, ganar almas para Cristo. Y el propósito de su vida está en glorificar a Dios y no buscar simplemente sus propios deseos o sus propios sueños, sino ahora estaba dedicado el propósito de su vida en glorificar a Dios. Y seguir a Jesús también significa que el propósito de su vida sea Dios y no el dinero, para glorificarle a Él y para vivir el bien, para el bien de los demás y no para uno mismo y no para su propio bien. Seguir a Jesús también significaba recibir difamaciones, recibir castigos no merecidos. Cuando seguimos a Jesús también recibimos difamaciones, recibimos palabras de gente que no es verdad, o a veces recibían castigos como Pablo no merecidos. Pablo no merecía esos castigos, pero era por Jesucristo. Por lo tanto, también recibimos dificultades cuando seguimos a Jesucristo. A veces tenemos que dejar familias, tenemos que dejar de ganar dinero, a veces tenemos que pasar momentos difíciles, pasar hambres, dificultades, cansancio, sed, es decir, necesidades. Eso también significa seguir a Jesús. Pero esos son momentos temporarios, momentos efímeros en el cual luego Dios Todopoderoso Jesús nos alimenta. Con 2 peces, 5 panes alimentó a esa gran cantidad de personas, más de 5.000 personas. Es decir, en nuestra vida también, nosotros cuando seguimos a Jesús podemos entrar en momentos difíciles, pero eso no es eterno, es efímero, es pasajero, porque luego Dios nos empieza a derramar con su bendición cuando nosotros somos fieles a Él. Y también seguir a Jesús significa ser perdonados de nuestros pecados y ser realmente recibir y gozar con la verdadera felicidad que viene de la vida que nos da Jesucristo. Por lo tanto, fíjese en esta palabra de seguir, cuando Jesús le dijo sígueme, significó tomar decisiones de toda esta índole en la vida de Leví para dejar lo que él estaba haciendo, dejar ese dinero que estaba ganando, pero buscar seguir para una verdadera felicidad y el perdón de su pecado. Por lo tanto, cuando nosotros seguimos a Jesucristo, cuando nosotros hemos decidido a creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo, amados hermanos, hemos recibido nuestro perdón y también hemos recibido este verdadero gozo y la felicidad en nuestro corazón, que si bien podemos a veces recibir
dificultades, ataque de los enemigos, pero inmediatamente por el poder de nuestro Dios Jesucristo que vive, que resucitó y vive a mi lado, que vive en mí, nosotros inmediatamente superamos esas situaciones por fe y Jesús es quien nos ayuda a superar y ver su mano poderosa en nuestra vida. Por lo tanto, seguir a Jesucristo realmente no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos por placer, sino lo hacemos con gusto, porque así experimentamos lo que Jesús realizó con sus discípulos, esos milagros, los poderes, los gozos que vemos vivir, esa felicidad que tenemos en la vida como discípulos y seguidores de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos ese afortunado también discípulo de Jesucristo y seguimos a Jesucristo por placer, por gozo, no por obligación. Y Jesús los invitó a Leví, a Mateo a hacerlo. Y creo que Mateo jamás se ha arrepentido de haberle seguido a Jesucristo. Al contrario, él estuvo tan contento que ahora vemos cuál fue su actitud. Vamos a ver cómo respondió él. Y ahora, a ver, Pastor Rafael, por favor, con la pregunta 4. ¿Cómo Leví respondió al llamamiento de Jesús? ¿Cuáles pudieron ser dificultades de Leví para seguir a Jesús? ¿Por qué Leví siguió a Jesús inmediatamente? Y Leví se levantó y lo siguió. Así es. Fíjense que en esta palabra, cuando Jesús le dice, sígueme, con esa palabra Leví miró a Jesucristo, miró sus ojos, inmediatamente dice, se levantó y lo siguió. O sea que Leví supo valorar qué era lo más importante en su vida. Es decir, pudo discernir qué es lo más importante en la vida, el dinero o la felicidad. La felicidad. Porque la felicidad no se cobra, no se puede comprar con el dinero. Se dio cuenta que el dinero no le podía comprar su felicidad. Y se dio cuenta de su error pasado y renunció a su trabajo. Se arrepintió y renunció de su vida pecaminosa. Es decir, Jesús cuando nos ve, cuando el encuentro con Jesucristo, nos ha dado esa oportunidad de poder arrepentirnos y poder vernos a nosotros mismos, nuestra vida, si realmente hemos estado viviendo una vida correcta delante de Dios y darnos cuenta y arrepentirnos y renunciar nuestra vida pasada pecaminosa. Y lo grandioso de él es que no titubeó un segundo. No hubo peros. No hubo, pero ¿qué haré entonces con mis hijos? Si dejo este trabajo, ¿qué comerán mis hijos? ¿A qué colegio mandaré? No dijo, pero dijo todo. Dijo, si tú me dices, Señor, yo te seguiré. No titubeó. Dijo, sí. Se levantó, dejó todo, renunció a todo, renunció a la vida pecaminosa pasada y inmediatamente siguió, obedeció inmediatamente, sin peros, a la palabra de Jesús. Creo que, hermanos, esta actitud es lo que Jesús hoy día, a través de esta palabra, nos está invitando a nosotros. Dios, cuando nos dice una palabra, como ese Abraham, quiere que nosotros creamos en él y obedezcamos inmediatamente a la palabra de Dios. Dios no quiere que nosotros empecemos a pensar y digamos, ¿tendré que obedecer la palabra de Dios? No, ya en ese momento está obrando el enemigo en mi mente de empezar a pensar y objetar la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos, los israelitas tuvieron que deambular 40 años en el desierto? Justamente por no obedecer inmediatamente a la palabra de Dios. Dios le dijo a través de Moisés al pueblo de Israel, dijo, levántate y ve y ataca a Canaán, dijo. He puesto en tus manos a Canaán. Levántate y ataca y toma la tierra de Canaán, le dijo al pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, ¿se acuerdan cuando estudiamos Éxodo?
Así ni inmediatamente cuando llegó, más o menos en una semana estaban ellos allí. En 3 meses, después de que cuando bajó, vino al tercer día, vino al monte Sinaí. Ahí estuvo como 2, 3 meses para poder recibir la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y luego al tercer mes llegó allí a la puerta, a la entrada de Canaán, y Dios le dijo, bueno, ve y toma esa tierra, le dijo. ¿Y sabe lo que dijeron los israelitas? Pero no le parece, pero me parece, objetó a la orden de Dios, dijo, me parece que primero no sería conveniente ir a mandar unos espías para explorar esa tierra como son. Bueno, ya ahí empezó a obrar el enemigo. ¿Y saben cómo se enojó Dios por eso? Hasta por eso Dios se enojó y no le permitió entrar, entre otras cosas, a Moisés entrar a Canaán. Porque fíjense, de ese momento después, los israelitas no obedecen, no quieren entrar. Dicen, no queremos ir a hacer, porque eran hombres que no, eran esclavos, no fueron preparados para la guerra. Pero cuando Dios dice, toma esa tierra, tenía que haber obedecido inmediatamente y no lo hicieron. Entonces Dios se enoja mucho con ellos y había solamente 2 personas que quisieron obedecer esa palabra de Dios. ¿Quién eran ellos? Caleb y Josué. Josué, claro, y Caleb. Solamente ellos 2. Gracias, pastor. Y ellos 2 solamente dijeron, sí, pero Dios nos ha dado esta tierra, vayamos. ¿Y saben lo que quisieron hacer los israelitas? Quisieron matar a Caleb y Josué. Dios tuvo que proteger a ellos para que no hubiese un revuelto y matar a ellos. Fíjense cuando desobedecen la palabra de Dios, hasta el enemigo hasta dónde se meten en su corazón para desobedecer. Inclusive querían matar a los que querían obedecer la palabra de Dios. El enemigo estaba allí. Entonces Dios retrotrae todos esos mandamientos y dice, bueno, con ustedes no puedo. Así que ustedes regresen otra vez, lo voy a mandar y ninguno de ustedes van a vivir, van a entrar a esta tierra. Sino van a entrar, sus generaciones futuras van a entrar. Y los padres, entonces, todos aquellos que desobedecieron la palabra de Dios, no entraron a la tierra de Canaán, incluyendo a Moisés y Aarón también. Porque ellos no obedecieron. Así que, otra vez, amados hermanos, es muy importante la obediencia inmediata a la palabra de Dios. Otra vez, la Biblia en toda parte insiste en esto. Y decidió seguir entonces inmediatamente Leví a Jesús y entregar el resto de su vida para la gloria de Dios. Y cuando nosotros tomamos esta decisión, cuando creemos en Jesucristo y hemos entregado nuestra vida para poder servirle a su evangelio y para poder predicar esta buena noticia, esta buena nueva a todo aquel que no lo conoce, esa es la tarea que debe todo hombre que conoció a Jesucristo, que fue llamado por Jesucristo, debe realizar. Porque para eso hemos sido llamados por Jesús. Bueno, y Leví entonces inmediatamente siguió a Jesús. Se levantó, no titubeó, no dudó en hacerlo. Vamos a la parte 2, donde dice, Jesús comió con recaudadores de impuestos y con pecadores. Y la pregunta número 1, a ver, la pastora Rocío, por favor. ¿Cuál fue el primer trabajo de Leví después de seguir a Jesús? ¿Por qué muchos recaudadores y pecadores siguieron a Jesús? Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Así es. Fíjense lo que hizo Leví, ni bien conoció a Jesucristo y le siguió a él. ¿Qué habrá hecho? Hubo un cambio en su corazón y ese cambio en el corazón de Leví era sentir el gozo y la felicidad inexplicable, tal que invitó a otros compañeros recaudadores de impuestos para presentar a Jesús. Y cuando invitó a Jesús a comer en su casa, en su mesa, invitó a muchos recaudadores amigos porque quería que ellos también sintieran este gozo y esta felicidad y la paz y la tranquilidad en su corazón
como él había sentido. Por eso aquí podemos ver cuando una persona encuentra con Jesucristo, así como aquella mujer samaritana, lo que realmente experimenta este gozo y la paz y la felicidad en Jesucristo y el aliviamiento por el perdón de sus pecados, la primera reacción que muestra es de decir ese mensaje a los demás y que los demás también empiecen a experimentar esta bendición en su vida. Y esto es lo que pasó a Mateo. Él llamó, pero fíjense, el verdadero arrepentimiento de corazón y ser seguidor de Jesús es que debemos manifestar en la vida de uno este arrepentimiento y este gozo de nuestra vida, de seguir a Jesucristo. Y eso cómo se demuestra, no solamente de palabras se demuestra. El realmente gozo se demuestra predicando esta buena nueva a los demás, porque para esto hemos sido llamados. Y Jesús, cuando se encontró con Leví, el recaudador de impuestos, invitó a los demás para que también ellos conocieran a Jesucristo. Ese primer trabajo de Leví, después de seguir a Jesús, demuestra su fe en Jesús y demuestra también el cambio de su vida. Hay una persona muy parecida a Leví en el Evangelio que se llama Zaqueo, ¿no? Zaqueo también, cuando él también se encontró con Jesús, Jesús dijo, baja del árbol y yo te iré hoy a morar en tu casa. El cambio de su vida se demostró con su actitud de devolver, si hubo saqueado a los demás injustamente, él iba a devolver y también le iba a recompensar, ¿no es cierto?, a todas esas personas. En esa actitud de la vida se debe demostrar que uno ama a Jesús. Debe haber un arrepentimiento genuino donde debe ser comprobado a través de unos actos que sean visibles. Por lo tanto, debe haber cambios en nuestra vida. Para un verdadero discípulo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, tiene que demostrar un cambio de actitud en nuestra vida, cambios de propósitos en la vida, cambios de vivir la vida. En sus rostros ya se nota el cambio, ya es otra persona, se ve gozoso, se ve más tranquilo, no está más en medio de la angustia, en medio de ser rechazados, sino porque fue aceptado por Dios Padre como su Hijo. Y todos nosotros, gloria a Dios, no por nuestros méritos, sino por el mérito y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, hemos recibido este perdón para convertirnos en hijos de Dios. Y Dios espera que nosotros también podamos demostrar cambios en nuestra vida, y estos cambios de arrepentimiento debe ser demostrado a través de nuestros actos de obediencia a la palabra de Dios. Vamos a la pregunta número 2. A ver quién está aquí. A ver, hermano. ¿Perdón? Aquí está Aileen. A ver, Aileen, por favor. Aileen de México. Adelante, Aileen. ¿Quién es que comió con recaudadores de impuestos y con pecadores? Bueno. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la fe. Amén. Gracias, hermana. Bueno, ¿quién es Jesús? Ahora vamos a ver quién es este Jesús que comió con recaudadores. ¿Por qué? Porque fue objetado por los maestros de la ley y los fariseos. Porque dice, bueno, Jesús es Dios, pero Él es encarnado en un hombre. No es un hombre, Él es hombre, es perfectamente un hombre, pero también Él es Dios, perfectamente un Dios. Y Jesús es amor, que vino a morir por un pecador como yo. Jesús vino a resolver el problema del pecado de la humanidad. Y Jesús es el único Salvador que nos salvó del pecado y de la muerte eterna. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y perdona todos los pecados del hombre.
Y ¿sabe una cosa? Si no fuera por Jesucristo, no hubo nadie que podía resolver el problema del hombre, del pecado de la humanidad. Si no fuera Jesucristo, por Jesucristo, toda la humanidad estaría en la perdición. Pero fue por la iniciativa y la proyección y el plan de Dios de hacer de una manera sobrenatural, solucionar el problema del pecado del hombre, que es imposible solucionarlo por sí mismo, porque no había manera, sino únicamente tenía que haber un derramamiento de sangre preciosa, un sangre que no era pecador, sangre sin pecado, que es únicamente la sangre de nuestro Dios, Jesús, que para poder derramar esa sangre, el Espíritu de Dios, Jesús, fue encarnado en un hombre que tuviese sangre para poder derramar. Y esto es el milagro de Dios. Y este es algo que nosotros no podemos dejar de glorificar y de alabar a Dios por lo que ha hecho. Porque ha hecho un milagro. Este milagro es mucho más importante que el milagro de abrir el Mar Rojo. Porque de esa manera, como Dios abrió camino donde no hubo camino, Dios abrió y derramó la sangre roja de nuestro Señor Jesucristo, como abrió ese Mar Rojo para poder salvarnos de nuestro pecado y la muerte eterna. Y este Jesús resucitó. Este Jesús nos ama y está hoy día también a mi lado y conmigo, y prometió estar para siempre conmigo hasta el fin del mundo. Y este Jesús nos encontró. No fue Leví quien fue a buscar a Jesús. Jesús fue quien vino en busca de Leví. Jesús fue quien vino en busca de mí. Yo no pedí a Dios, pero Jesús supo mi necesidad. Aunque yo, cuando no sabía cuál era mi pecado, cuál era mi problema en la vida, Dios supo cuál era mi problema. Y Dios resolvió mi problema, aunque yo no hubiese pedido. Y es venir, enviar a su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir en mi lugar, para salvarme, para comprarme de la muerte eterna con su sangre preciosa. Y este Jesús vino justamente en busca de los pecadores, dice. Por eso Jesús tuvo que estar entre los pecadores. Si Jesús hubiera venido a buscar a los justos, hubieran venido al palacio del emperador o de los gobernadores. No, Jesús, para poder demostrar que Él vino para los pobres, para los que están en medio del pecado, para los miserables como nosotros que fuimos, Él nació entre el lugar más bajo, en el lugar más bajo del estrato social, en un pesebre. Fíjese, el Dios, el más soberano, el Dios altísimo, se rebajó hasta lo más mínimo, que ni siquiera uno nació en un pesebre. ¿Quién en este mundo, hoy día, quién nace en un pesebre? Nadie. Ni siquiera en la época de Jesús nacía un bebé en un pesebre. Y Jesús demostró haber nacido en el lugar más bajo para estar con los pecadores como nosotros. Si Dios Jesús no hubiera nacido en el lugar más bajo, ¿quién podía ir a Jesús? Si Jesús hubiera sido un emperador, hombres pobres como hombres débiles como nosotros, no podríamos encontrarnos con Jesús. Pero Jesús nació en el lugar más bajo para que todo el mundo pudiera tener acceso a Él. Y eso fue Jesús, la cosa más maravillosa del amor de Dios ha realizado, en haberse rebajado en el lugar más bajo, en la tierra, para que todo el mundo pudiera alcanzarlo a Él. Todos podían llegar a Él, todos podían acudir a Él. Esa es la grandeza de nuestro Dios, es el amor que nos ha dado. Por eso, por ese amor, hoy yo también puedo ir a Él, puedo accederme a Él, puedo acudir a Él, está a mi lado. Cada vez que yo oro a Él, Él me responde, me escucha. Él sabe cuál es mi problema y mi necesidad. Él me conoce muy bien. Entonces, el problema es el pecado, que nosotros debemos, a cada momento, el hombre debemos superar ese pecado, y es gracias a través de esa sangre que ya ha sido derramada y está disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 del año y eternamente cuando uno lo necesita, esa sangre para poder arrepentirnos y limpiar de nuestros pecados está siempre presente. ¿No es maravilloso? ¿No es tan milagroso esto? Amén. Por eso ese Jesús está haciendo esta obra y lo ha también demostrado a través de su amor hacia Leví. Vamos a la pregunta número 3. Le voy a pedir al misionero hermano Sergio, por favor. ¿Por qué los maestros de la ley criticaron a Jesús? ¿Cuáles eran sus problemas? Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de pecadores? Claro, allí vieron los maestros de la ley y fariseos que eran arrogantes, porque ellos decían, nosotros somos justos porque nosotros obedecemos la palabra de Dios, no robamos a los demás, al contrario, la ley de Dios dice que debemos ayudar a los pobres, no saquear a los pobres como hacen estos recaudadores de impuestos. Así que estos recaudadores de impuestos son unos ladrones y son unos pecadores. Y nosotros no somos como estos, dice. Por lo tanto, los maestros de la ley y los fariseos consideraban a los recaudadores de impuestos igual que los pecadores como prostitutas. ¿Y cómo es posible que tu maestro, este señor que nació, que empieza a predicar la palabra de Dios, dice, y empieza a comer y pasar y comer junto con estos pecadores y recaudadores de impuestos? Eso era inconcebible para ellos, porque creían que ellos eran los justos porque obedecían a la palabra de Dios y cumplían las leyes de Moisés. Por lo tanto, despreciaban a los extranjeros, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, porque eran considerados pecadores. Pero lo que ellos no sabían, esto es muy importante, pero lo que ellos no sabían era que ellos también eran pecadores. A pesar de que ellos cumplían las leyes de Moisés, eso no significaba que ellos eran justos. El error de los judíos es creer de que el hecho de que por cumplir las leyes de Moisés ellos eran perdonados. No era cierto. ¿Por qué? Porque podían tal vez ellos cumplir las leyes de Moisés de hecho, o sea, por obra podían cumplir las leyes, pero por adentro, en su corazón, no cumplían el espíritu de esas leyes. Por lo tanto, Jesús le daba ejemplos. Por ejemplo, ustedes cuando dicen no cometeréis adulterios, si ustedes no cometen adulterios, pero cuando ven pasar mujeres, tienen pensamientos lujuriosos en su mente. Esto es lo mismo que haber cometido el pecado del adulterio, como las leyes de Moisés indica, dice Jesús. Por lo tanto, a pesar de que ellos creían que son justos, no eran justos. Y no sabían que ellos eran pecadores. No había tanta diferencia. A los ojos de Dios, ellos eran tan pecadores como las prostitutas y como los recaudadores de impuestos. Y ellos creían ellos mismos como si fueran justos. La diferencia que hubo ahora ante los ojos de Dios es que ahora las prostitutas y los recaudadores de impuestos, ellos saben arrepentirse. Pero los judíos, los fariseos y los maestros de la ley, ellos no podían arrepentirse porque creían que eran justos. Allí estaba el error de ellos. Por lo tanto, Jesús está diciendo esto porque ellos empezaron a criticar a Jesús. ¿Por qué ustedes están con pecadores? Fíjense ahora la palabra que contesta Jesucristo con esto. A ver, Aileen de Buenos Aires, por favor. ¿Quién necesitaba médicos? Al oírlo, Jesús les contestó: no son necesarios los que necesitan médicos, sino los enfermos. Así es, porque Jesús ahora le contesta a ellos. Al oír esa protesta, esa crítica de los fariseos, que son los maestros de la ley, Jesús le contestó: pero no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Aquí los sanos son los que se consideran justos, es decir, los fariseos, los maestros de la ley
o que dicen que no tienen pecado. Esos son los sanos. Pero los enfermos son los que consideran pecadores ante Dios. Y Jesús vino para los pecadores como nosotros. Y en el mundo, la palabra de Dios dice, no hay justos, pero ni siquiera uno. Pero todos somos pecadores ante Dios. Por eso, esta manera de decir de Jesús está haciendo recapacitar a los fariseos de que realmente, si ustedes consideran no pecadores, es decir, no enfermos, por eso yo estoy aquí con los enfermos, porque los enfermos son los que necesitan al médico, y el médico se refiere a Jesucristo. Por lo tanto, aquí podemos entender que en realidad debemos ser enfermos, debemos ser, es decir, pecadores, en otras palabras. Y somos pecadores. Y si somos pecadores, si los enfermos necesitan, cuando nos enfermamos nos vamos al médico. Así que si nosotros sabemos que hay pecado de por medio en nuestra vida, ¿a quién vamos en busca? Acudimos a nuestro Señor Jesucristo. Y este Jesús se ha rebajado hasta nacer en el pesebre, nos ha abierto el camino de que hoy día podamos nosotros acceder a Él. Pero cuando nosotros pensamos de inmediatamente, yo, un hombre de carne y hueso, ¿cómo puedo acceder a el creador, al altísimo Dios, creador del universo? Cuando yo quiera, puedo acceder a Él. Yo no puedo acudir al presidente de la nación, pero al hombre, ni siquiera al hombre más alto de esta tierra, pero yo puedo acceder al creador del universo, a nuestro Dios, en cualquier momento cuando me arrodillo ante su grandeza y cuando me arrepiento de mis pecados con la sangre de Jesucristo, y yo puedo acudir a Jesús, a mi Dios, y a través de Él también poder pedir a Dios Padre mis necesidades, hablar con Él y empezar a acercarme a Él, y que Dios esté en mi vida, que Él sea el dueño de mi vida. Todo esto es posible gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No me importa acudir al presidente de la nación, porque yo puedo acudir al Rey de Reyes, al Creador del universo, al soberano de todo el universo, quien es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre, a través de la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así que el Espíritu Santo, nosotros tenemos un Padre, Hijo, Dios y el Espíritu Santo. Si ustedes ven en la Biblia, el Espíritu Santo es el que obra en todos los trabajos que hacen. Fíjense quién hace la obra, el trabajo. El Espíritu Santo. La creación, cuando ustedes ven que Dios crea el universo, y es cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios estaba en el universo, cuando todavía no estaba formando. Y fíjense que el Espíritu Santo es el que, por la obra del Espíritu Santo, Jesús nace en el cuerpo de la Virgen María. Por la obra del Espíritu Santo, entra en Jesús y Jesús hace la obra ministerial de enseñanza de los 3 años. ¿No es cierto? Por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el obrador de nuestro Dios, Trinidad. Y ese Espíritu Santo ahora obra en el hombre gracias a que uno ha sido purificado con la sangre de Jesucristo, como así empezó a obrar en el hombre. Antes no podía entrar en el hombre porque no estaba purificado con la sangre de Jesucristo. Ahora sí, en el Pentecostés empezó a obrar, entrar y utilizar al hombre para predicar el Evangelio. Y hoy día, el Espíritu Santo es el que obra en mí para poder comprender esta palabra y que esta palabra se haga realidad en mi vida. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo que ahora nosotros podemos comprender el reino de Dios poderoso e invisible que está entre nosotros
y que obra aquí a través de su poderoso, milagroso mundo sobrenatural, donde el Espíritu Santo hace todo esto. Y es la obra del Espíritu Santo quien nos da esa fe para poder utilizar en el nombre de Jesucristo para poder expulsar demonios y ordenar contra necesidades. Y la obra del Espíritu Santo es lo que nos da esa certeza y esa convicción y esa fe en nuestro corazón para poder orar ante el Padre y poder recibir nuestras necesidades y glorificarle a Él a través de nuestro espíritu. Y toda esta obra lo hace el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo también quien llevó a Jesús a ser tentado en el desierto, ¿se acuerda también? O sea, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el Nuevo, siempre el que ha obrado ha sido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo hace la obra programada y planeada por el Padre Dios y ejecutada por el Hijo Dios Jesucristo, pero aplicada a nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros adoramos a este Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo que está entre nosotros, pero nosotros tenemos esta convicción a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando oramos, hermanos, tenemos que confiar y pedir al Espíritu Santo de Dios que obre en mí para poder hacer el uso de la obra de salvación que Cristo realizó en la cruz de Calvario, de esa manera poder glorificar nuestra vida al Padre Dios, que es lo que nosotros en definitiva tenemos que llegar al Padre Dios cuando Jesús regrese. Amén. Por lo tanto, ¿a quién vino Jesús a llamar? Hermana Lucero, por favor. ¿A quién vino Jesús a llamar? ¿Quiénes son los sanos, justos y los enfermos, pecadores? Piensa por el significado piensa en el significado de he venido para llamar a pecadores, vino para salvar los pecadores, curar los enfermos, misericordia de Jesús hacia los pecadores. Y yo no he venido a llamar a justos sino pecadores. Así es. Jesús dice, Jesús vino a comer y ser amigo de los pecadores. Por eso yo le decía que Él nació en el pesebre para llegar hasta los pecadores, para resolver nuestro problema eterno, insoluble por nuestros propios medios. No porque lo merecíamos, sino porque no lo merecíamos. Jesús vino a salvarnos, no porque nosotros merecíamos salvación, ojo, no merecíamos la salvación, no merecíamos la salvación. ¿El hijo pródigo merecía el perdón del padre? No. No. Pero el Padre lo perdonó. Por eso el perdón que hemos recibido de Cristo, lo hemos recibido de un regalo. Es que no lo merecíamos. Por eso Dios mató a su unigénito Hijo de Dios para salvarnos de nuestra vida pecaminosa y transformarnos en una vida para seguir a Jesús y glorificar a Dios. Y esto, recuerden, lo hizo Dios y no es por nuestro merecido. Es decir, es la obra de Dios que nos ha sido dado de gracia. Por gracia ustedes han sido salvos, dice. Bueno, esa palabra significa que la salvación que recibimos no lo merecíamos, sino fue un regalo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, recuerden, hermanos, que en primer punto dice Jesús es Dios, quien vino con el cuerpo de hombre para derramar su sangre pura y preciosa para perdonar nuestros pecados. Y Jesús vino para llamar a los pecadores y no a los justos. Y gracias que nosotros nos consideramos pecadores. Gracias por haber venido Jesús en busca de un pecador como yo. Y el tercer punto dice que el arrepentimiento genuino de la vida pecaminosa y seguir a Jesús es la única manera de ser perdonado de nuestros pecados y experimentar el verdadero gozo y la felicidad de nuestra vida. Y gracias a este perdón que Dios está derramando a través de Jesucristo, nosotros podemos hacer uso de esa sangre de Jesús para arrepentirnos de nuestros pecados
y para poder estar en medio, libre de pecado, vivir una vida pulcra, limpia del pecado, para poder que el Espíritu Santo de Dios obre en mí, derramando ese gozo y la paz y la felicidad de nuestro Dios en nuestra vida. Si nosotros primeramente resolvemos esta parte básica de nuestra vida espiritual, y van a ver ustedes que todo lo demás vendrá por añadidura de Dios. Las necesidades nuestras, Dios sabe lo que yo necesito. Pero de antemano lo que debemos resolver, hermanos, son este punto espiritual. Cuando esto queda solucionado, todo lo demás vendrá por añadidura. El dinero, la necesidad, la comida, el dónde qué vestir, qué comer, no sé, qué más necesito, todas mis necesidades, Dios sabe, dice, Dios sabe lo que necesito. Pero antemano, Dios quiere que primeramente pongamos a Dios por delante y pongamos nuestra vida en orden y persigamos el propósito en nuestra vida, que es la voluntad de Dios primeramente, su reino y su justicia. El reino de Dios, predicar, ganar almas para Dios. O sea, que ese sea el propósito de nuestra vida. Si nos enfocamos a esto y le damos prioridad a esto primeramente, todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Amén. Vamos, hermanos, a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a decirle con todo corazón a este Dios, y quiero que todos oremos a viva voz. Dígale a este Jesús, a este amoroso Rey que está a mi lado, que siempre tiene sus puertas abiertas las 24 horas y no nos rechaza, no nos incrimina, nos recibe en todo momento. Y es el que nos quiere bendecir y nos ama y nos derrama esa bendición. Y vamos a agradecer al Señor por haber venido a llamar a un pecador como mí, como uno, como yo, y habernos salvado de nuestros pecados. Padre Santo Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús. Glorificamos, Señor, te honramos en esta noche y no sabemos con cuánta gracia, Señor, te exaltamos por habernos dado esta oportunidad de poder aprender estas palabras y poder conocer acerca de tu bondad. Cuán bueno y fiel eres tú, Señor, contra un pecador como yo, y por habernos, no porque lo merecíamos, Señor, porque yo no merecía mi salvación, pero tú nos lo has regalado. Y gracias por ese amor que has derramado en nuestra vida, y gracias por haberme alcanzado a mí, Señor Jesús, y por haberme dado esta vida y que nosotros podamos seguirte, Señor, por habernos dado esta palabra para poder entenderla y poder seguirte, Señor. Gracias por habernos dado este amor y queremos seguirte, Señor. Queremos continuar ese mensaje tuyo y dar a conocer a los demás, salir a predicar este evangelio, Señor, que nuestra vida sea para glorificar y hacer tu voluntad, Señor, primeramente. Para eso tú nos has enviado a este mundo, Señor, y para eso tú nos has dado lo que nosotros tenemos en este momento. Gozamos de tu bondad, de tu misericordia, Señor, y queremos, Señor, a través de todo lo que nos has dado, poder glorificarte, Señor, poder hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de estos hermanos, Señor, tu pueblo reunido en esta noche a través de este medio, que el Espíritu Santo reinante en este lugar toque su corazón, Señor, derrama tu bendición sobre sus almas, Señor, cubre sus necesidades, resuelve, Señor, a través de tu santo arrepentimiento todos los problemas, limpia con tu sangre preciosa sus pecados para que ellos puedan recibir en la obra del Espíritu Santo milagrosa en su vida, que puedan experimentar el milagro tuyo, Señor, en su vida, Señor, que tú eres un Dios sobrenatural, que tú, Señor, puedes hacer lo que ningún otro Dios puede hacer, Señor, tú eres el Dios verdadero, a ti solamente glorificamos, Señor, te exaltamos, en nuestro amor de vida, Señor, eres tú eres el único a quien adoramos y amamos, Señor. A ti, Señor, te damos la gloria en esta noche y glorificamos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios.